momento que he estado preparando durante todo el programa y estoy ahora mismo con la compañía, yo creo, la mejor compañía que puedo tener para este podcast, porque no creo que haya alguien que nos pueda guiar mejor que el psiquiatra al que voy a entrevistar a continuación, doctor Diego Balmaceda, que además tiene una historia muy linda y tiene un trabajo muy especial. Ahora mismo está en Haití y nos está hablando desde Haití, vía Zoom, por supuesto, así que disculpen cualquier problema que podamos tener por audio, pero creo que lo más importante de esta conversación es lo que vamos a sacar de aquí. Así que bienvenido al doctor Diego Balmaceda a Como Yo Lo Veo Podcast. Gracias, Claudia. Gracias por invitarme. Bueno, pues estoy muy feliz de que estés aquí. Este tema en el que nos vamos a entrar ahora es un mundo bien oscuro y bien complicado y también con muchas luces, pero antes de eso me gustaría ubicar un poquito a la gente que yo sé que te va a empezar a escuchar un poco más a menudo ahora por dos razones. Una, porque tienes un podcast que además recomiendo muchísimo, Bitácora de un psicólogo cubano, que me parece muy interesante. ¿De un psicólogo o de un psiquiatra? De un psiquiatra cubano. Un psiquiatra. Psiquiatra cubano. Tengo un lío yo en mi cabeza y ahora quiero que lo primero que vas a hacer es contarnos diferencias entre un psicólogo y un psiquiatra, que sé que son bastantes, pero para hacerlo más evidente, ¿no? Después que me cuentes un poco qué estás haciendo, que además es muy interesante, para ya que cuando todo el mundo esté sentadito, relajado y esté listo para escuchar este tema tan fuerte que vamos a tratar, pues entonces lo hagamos. Así que empecemos. Diego, cuéntame un poco eso, ¿cuál es la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo que la gente normalmente tiende a confundir mucho? Bueno, las dos son carreras, bueno, son totalmente diferentes, pero que se ramifican y se encuentran en un punto, ¿no? En la salud mental, es decir, que tienen algo en común. La psicología es una carrera de humanidades, ¿no? Una carrera que no está relacionada con la medicina y que tiene otros campos, la psicología social, la psicología empresarial, diferentes ramas. Además, la psicología se aplica a cualquier cosa. Y una de las ramas de la psicología es la psicología clínica, donde se estudia patología, psicopatología, es decir, la parte enferma. Yo le digo a la gente que la psicología es como la anatomía de la cirugía. Es decir, el cirujano vendría siendo el psiquiatra, para poner un ejemplo práctico, y el psicólogo vendría siendo el anatomista. Es decir, para entender lo enfermo tienes que entender lo normal. Un psiquiatra tiene que saber de psicología, por supuesto, como un cirujano tiene que saber de anatomía. Entonces, el psicólogo clínico, que es una de las ramas de la psicología, trabaja conjuntamente en el equipo de salud mental, trabajando en los conflictos de la vida, en las diferentes enfermedades mentales a través de la psicoterapia. Es decir, los psicólogos se ocupan, ¿no?, de la psicoterapia. Nosotros los psiquiatras somos médicos, como cualquier otra especialidad, estudiamos la carrera de medicina y luego hacemos la especialidad, que en este caso, bueno, sería la psiquiatría. La psiquiatría estudia todos los trastornos relacionados con la salud mental, es decir, los trastornos orgánicos que producen enfermedades mentales, los trastornos mentales o funcionales como tal y los trastornos mixtos. Pero claro, nosotros trabajamos también con otro tipo de tratamientos, ¿no? La psicoterapia, por supuesto, que nosotros los psiquiatras decimos que los psicólogos nos robaron la psicoterapia porque realmente salió de la psiquiatría, no de la psicología, de la medicina. Pero bueno, eso es una lucha que no vamos a entrar, porque a nosotros nos gusta trabajar en equipo. Pero bueno, está también otros tratamientos medicamentosos, por ejemplo. Nosotros tenemos que manejar los medicamentos y otras terapias con otras cosas. Que es el tratamiento de la salud mental, pero desde visiones y niveles diferentes. Pero en realidad lo más adecuado sería, bueno, trabajar en equipo. Trabajar en equipo porque la psicología también tiene otras ramas, tiene otros instrumentos, por ejemplo, la psicometría, las evaluaciones clínicas, los test, más bien son del área psicológico, es decir, de la parte de los psicólogos, que son los que están mejor entrenados para esto, para las evaluaciones como tal. Vale. Decía que te van a estar escuchando bastante cerquita de mí porque me encantaría y de paso te comprometo públicamente, aunque ya sé que tienes tu podcast, como decía al principio de esta entrevista, que se llama Bitácora de un psiquiatra cubano, que se lo recomiendo a todo el mundo y que está disponible en todas las plataformas de podcast preferidas que tengas. Además, te he pedido y has aceptado, cosa que me encanta, que a cada rato vengas y hablemos de algún tema porque yo creo que la salud mental es un tabú que gracias a muchas cosas ahora está un poco saliendo a la luz, pero creo que por mucho tiempo se mantuvo o se ha mantenido bastante escondido, ¿no? Y además, antes de ya entrar en el tema, antes de empezar esta entrevista me estabas contando que estás en Haití porque estás haciendo una misión, estás cumpliendo una misión.
Cuéntame un poco porque me pareció maravilloso, me parece genial el trabajo que haces en diferentes partes del mundo, así que cuéntame un poquito para que la gente se enamore más de ti. Pues sí, pues bueno, un pedacito de psiquiatría cubana en Haití. Pues mira, Haití llegué yo en el 2018, salí de Cuba por temas personales, temas de pareja y tal, y la idea era trabajar en Haití de psiquiatra con una organización internacional que es Médicos Sin Fronteras, que para la cual yo apliqué. Yo trabajo para la parte suiza, la parte de Ginebra, aunque es más administrativo, realmente es mundial. Que yo veía esto como algo imposible, ¿no? Sabes que en Cuba trabajar para una organización internacional médica, además, es casi un sueño fantástico de estos que no se cumplen. Pero bueno, por motivos y facilidades que tuve y con buena suerte y un poco y bastante trabajo, entré y resulta ser que ya yo estaba en Haití, pero no hay salud mental, es decir, no hay equipo de MSF de salud mental en Haití. Y bueno, ya yo, medicina general, ya no tengo tanta energía para practicarla. Y nada, entonces lo que hice es, estoy viviendo en Haití, trabajo desde ahí localmente, pero con Médicos Sin Fronteras trabajo en misiones en otros lugares. La misión anterior que hice fue, por ejemplo, en Irak, al norte de Irak, pegado a Siria, al noroeste de Irak, en una ciudad que se llama Sinjar, con una población yazidi que es esta población con muchas dificultades, con muchos conflictos, sobre todo religiosos, que han sido víctimas de 68 genocidios. El más fuerte fue en el 2014, en que vino el ISIS y exterminó prácticamente a casi la mitad de la población, saquearon casas, mataban a los hombres jóvenes, capturaban a los niños y los convertían en militares del ISIS. Y bueno, las historias de las mujeres mejor ni te las hago porque yo digo que cuando yo salí de ahí se me quitó un pedacito de corazón, yo dejé allá y borré esa parte, pero realmente fue un trabajo muy interesante, muy duro, muy diferente. Yo estaba preocupado porque yo decía, pero ¿quién soy yo para llevar la psiquiatría occidental a esa parte del medio oeste, ¿no? Es como imponer, pero cuando llegué allá fue una experiencia tan fuerte y tan bonita a la vez que yo digo que probablemente ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida. Y nada, y me embullé con esto, hice mis 4 meses, por mala suerte me lesioné la columna ya, que no tenía nada que ver con la misión, me lesioné la columna haciendo ejercicio allá, y, y no pude alargar 2 meses más la misión, iban a ser 6, hice 4, viré, me operé y ahora estoy en recuperación para poder irme el próximo mes. Vamos a ver si todo sale bien, pues seguimos por allá. Yo a veces siento que los psiquiatras, los psicólogos, toda esta gente que trabaja con la psiquis, ¿no? Sobre todo los psiquiatras, son como un cofre que tiene que ser muy blindado para que nada le entre, ¿no? Un cofre que tiene un hueco donde, por supuesto, cuando lo abres caben muchas cosas, pero igual cosas que no te pertenecen a ti. Entonces siento que ustedes hacen un trabajo, yo respeto mucho el mundo, todo el mundo que tiene que ver con la psiquis, es un mundo que me seduce mucho y yo creo que este podcast está al lado, está motivado mucho también por esa parte un poco de psiquiatra, psicólogo frustrada que yo tengo, ¿no? Pero sí me llama mucho la atención. Y es por eso que quiero tocar este tema que ha estado muy ligado y muy cerquita de mí, que es el tema de la depresión, que yo sé que entre enfermedades de salud mental la gente a lo mejor no las pone como primera, porque piensa a veces, la mayoría de las veces, que es algo leve, no pasa nada, seguramente si... ¿Sabes? Si te maquillas un poco y sales, se te quitan, deja la bobería, oye, eres gay, ¿qué te pasa que estás así? Y es algo mucho más profundo y mucho más complicado que eso. Entonces, mi pregunta primera sería, ¿qué cosa es la depresión? Bueno, pues la depresión, primero te quiero decir que es la enfermedad actualmente que está en número uno en cuanto a discapacidad. Es decir, es la enfermedad que produce más discapacidad mundialmente en estos momentos. Temporal, por supuesto, ¿no? Discapacidad quiere decir que interfiere en un aspecto físico o mental para que tú puedas llevar a cabo tu vida normal. Entonces, la depresión ahora mismo es la primera causa de discapacidad. Solo en la parte de las Américas se cree que hay más de 50 millones de personas que están sufriendo con depresión y más o menos una cifra de alrededor de un 15% de la población. Entonces, estamos hablando de una enfermedad seria, muy seria, una enfermedad que tiene consecuencias, una enfermedad con 500 estigmas mentales, estigmas sociales, disculpa, una enfermedad
con una percepción errónea de la comunidad y que no es fácil de asimilar por la persona que la padece. Es decir, no solo estamos sufriendo los estigmas sociales de los que están afuera, sino la propia percepción de nosotros mismos. Si nosotros no nos permitimos estar deprimidos. Si tú tienes, por ejemplo, una enfermedad tumoral, una apendicitis, tú sabes que, bueno, me tocó esto y ahora vamos a luchar con esto. Pero cuando tenemos una depresión, o la mayoría de las personas, o un gran número de personas, cuando tienen una depresión, no se permiten tenerla. ¿Por qué esto me pasa a mí y por qué yo? Y voy a poner de mi parte, como tú dices, que es una de las frases que a mí más me resuena en la cabeza, que vamos a hablar un poquito de esto si tú quieres ahorita. Entonces, la depresión es un trastorno, una enfermedad del estado de ánimo. Ese es el término que utilizamos nosotros. En que hay una serie de síntomas de menor o mayor intensidad presentes por al menos 2 semanas y que le van a traer alteración en la vida a la persona o sufrimiento. Es decir, que no solo que yo me siento así, sino que me trae sufrimiento y me está produciendo alteración en un área de mi vida. Los síntomas más frecuentes, por supuesto, la tristeza, que es lo que creemos todo que es depresión, y una cosa muy diferente, estar triste, que es una emoción normal, temporal, manejable, y una cosa es estar deprimido. Ahora, en la depresión hay tristeza, y generalmente es muy intensa, más intensa que la tristeza natural que sentimos en algún momento por alguna cosa. Y con la tristeza vienen un número de síntomas que varían de una persona a otra, y son los que me van a decir la característica del cuadro, la intensidad y la duración del cuadro. Por ejemplo, generalmente con la depresión vienen síntomas de ansiedad. Cualquier tipo de síntomas de ansiedad, vienen síntomas de atención. Es decir, la persona, como está sintiendo, como está teniendo, está experimentando esta sensación tan desagradable, no puede enfocar su atención en otra cosa. Entonces la persona dice, no, se me están olvidando las cosas. No es que se le olvidan las cosas, sino es que no le prestaste la atención que llevaba. Nosotros decimos que es una hiperconcentración en lo que está sintiendo, en uno mismo. Hay, por supuesto, problemas motores. Todos sabemos que una depresión grave, una depresión mayor, tira a la gente en una cama y no quiere salir. Eso es una inhibición motora, trae una inhibición psíquica. Nadie con una depresión puede tener sus capacidades intelectuales al mismo nivel que cuando no la tiene. Es decir, tu mente, tu capacidad cognitiva no funciona igual. Trae trastornos de las necesidades en el sueño, por supuesto. El más frecuente es el insomnio, aunque hay otras variantes, trastornos en las necesidades sexuales. Nadie tiene deseos sexuales cuando está deprimido, o la mayoría de las personas deja de tener deseos sexuales cuando está deprimido. En la necesidad de alimentación, generalmente disminuye el apetito, o hay otra variante atípica en que aumenta, hay pérdida de peso, todo. Hay hiposociabilidad, es decir, la persona deja de sociabilizar al nivel que lo hacía antes. Y uno de los síntomas más impactantes para las personas es la anedonia, es decir, que la persona deja de disfrutar y deja de sentir placer con las actividades que normalmente le producían. Si la persona disfrutaba ir a la playa, no va a tener interés, no va a tener ganas de levantarse de la cama para ir a la playa. Si la persona disfrutaba salir a un bar con unos amigos y bailar y conversar, no va a tener ganas de levantarse para ir a bailar y conversar. Por eso es que esto de píntate los labios y sal a la calle no funciona. Con esto vienen otros síntomas, vienen los síntomas de pensamiento, por ejemplo, de ideas de autorreproche, ideas de una poca valoración de uno mismo, ideas pesimistas, ideas incluso más intensas que estas, porque una depresión puede funcionar también a nivel psicótico, puede ser intensa a un nivel en que nos vamos de la realidad. Es decir, por ejemplo, ideas de desmembramiento, le decimos nosotros, ideas de pudrición de algún órgano. Sí, estas depresiones no son tan raras. Y por supuesto, uno de los síntomas más que te hablan de un pronóstico no tan bueno en una depresión, por lo menos en este cuadro, no quiere decirte que va a tener un pronóstico prolongado o malo, son las ideas suicidas, ¿no? O el pensamiento suicida, los actos suicidas, los gestos suicidas, depende de la clasificación, que también te habla de la gravedad de una depresión. Y por ahí, bueno, más o menos este es el esbozo del concepto. ¿Por qué he decidido traer esto y intentar que la gente, el red flag, o sea, que la luz roja que salga de este podcast sea la importancia de entender cuando alguien te dice, estoy deprimido, no te está diciendo,
hoy no tengo ganas de limpiar la casa. O sea, yo te estoy diciendo esto, estoy completamente erizada porque para mí es vital que la gente entienda. Ya no estoy hablando ni siquiera de la persona que está deprimida, sino de la gente que está alrededor de una persona que está deprimida, que entienda la magnitud y la gravedad que tiene no hacerle caso a una persona así. Em, Ahora mismo, o sea, hay tantos caminos, tantas preguntas que te quiero hacer, pero por ejemplo, me gustaría mucho saber, por ejemplo, si tienes un amigo, una amistad que te está dando hace rato señales de, oye, hoy no quiero salir contigo, hoy no me siento bien, hoy no sé qué, ¿cómo uno del lado de acá, ¿no? Que a lo mejor lo banaliza o piensa que es una situación, no sé, que hoy a lo mejor no se despertó de buen ánimo? ¿Cómo podemos hacer para entender y darnos cuenta de que esa persona está necesitando ayuda urgente? Yo le digo, a mí me escriben mucho, me escriben bastante por esto, ¿no? Incluso me llama la atención porque me escriben madres con niños pequeños, y yo creo de que tiene algo, de que tiene una depresión, ¿qué hago? Y yo le digo siempre a la gente, ante cualquier sospecha, cualquiera que sea, de un amigo, si tú tienes un amigo que tú ves que está actuando de una manera que no actúa normalmente, si a ti, desde tu percepción, tú no tienes que ser médico ni nada, te parece de que esa tristeza que tiene o que este comportamiento es extraño, pues lo más importante es hacer una valoración por un psicólogo, por un psiquiatra, no importa. Si el psiquiatra cree que esto le toca al psicólogo, lo va a remitir a un psicólogo. Si el psicólogo, aunque sea un médico primario, es decir, ve al médico primario, coméntale o explícale qué está pasando y va a haber una orientación. Así, lo primero es orientarse de qué está pasando conmigo o de qué está pasando con esta persona que yo estoy viendo que no está bien. Ahora, eh, el consejo que te pido es cómo nos podemos acercar a una persona que está así, que no sabe que necesita ayuda, que no ha concientizado que necesita ayuda y que no sienta que le estamos tratando de loco y que le queremos llevar al médico. ¿Cómo se aborda ese tema sin que esa persona se sienta que estamos como que rasgando su individualidad o que estamos juzgando su salud mental? ¿Cómo se puede hacer eso? Como yo te decía ahorita, a veces no es solo la sociedad, a veces es el mismo paciente cuando está enfermo que no se permite estar enfermo. Entonces, de una forma natural, una forma sutil, lo primero que hay que hacer es validar lo que está sintiendo la persona. Es hacerle ver que lo que está sintiendo es real. ¿Cómo te sientes hoy? Que se dé cuenta qué es lo que pasa. ¿Qué te sientes? ¿Qué pensamientos tienes? ¿Cómo estás durmiendo? ¿Cómo estás comiendo? ¿Cómo está tu apetito? ¿Cómo están tus ganas de hacer las cosas? ¿Estás haciendo las cosas sin ganas o incluso no estás haciendo nada? ¿Qué pasa en tu vida? ¿Qué preocupaciones tienes? ¿En qué te puedo ayudar? No te puedo ayudar ahora, recuerda que estoy aquí. Te llamo mañana a ver si mañana te puedo ayudar. Es decir, estoy disponible. Es validar siempre. Porque lo que tienen a hacer las personas, que fíjate, yo creo que es un problema de educación y por eso nosotros tenemos tanta lucha ahora con hacer esto un tema natural, como si fuera una otra enfermedad, como le digo a la gente, una depresión hay que hacerla tan natural y tan normal como una neumonía, porque es una enfermedad igual. Entonces, eh, una de las cosas que deberíamos hacer, aparte de validar, es no aminorar o menospreciar los síntomas de la gente. Es decir, hay personas que te dicen, tú sabes cómo se te pasa, déjate de bobería, no pienses en eso, vamos a hacer otra cosa, vamos a pintarlo y vamos a salir a la calle, eso lo que tienes es bobería. Y yo no creo que la gente lo haga por mala, incluso a veces vemos este comportamiento hasta en los mismos familiares, hasta en madres. ¿Te imaginas una madre viendo a su niño de 10 años con este comportamiento? El primer mecanismo de defensa que tiene la madre es como, esto no puede estar pasando, esto es una bobería, es decir, vamos a simplificarlo y lo que tiene es es un ataque de malcriadez, ¿no? Entonces, esto la persona no es que lo haga por buena o por mala, sino porque todavía no estamos lo suficientemente educados para asumir esto, para normalizarlo y para darnos cuenta de que pasa y mucho. Y de que en todas las familias hay alguien que ha padecido depresión. Y que muchas personas a lo largo de su vida, muchas personas padecen en algún momento algún tipo de depresión. Entonces, nada, es estar aquí, es saber y hacerle saber a la persona de que estás aquí para ayudarla, pero para ayudarla como ella quiere, porque nosotros también tenemos a veces nuestros mecanismos y queremos que la persona funcione y ok, vamos al psiquiatra, no, 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 no. Estoy aquí para cuando te haga falta, estoy aquí para conversar cuando tú quieras conversar. Me voy a acostar al lado tuyo y vamos a dormir 24 horas aquí y si sigues así, entonces mañana vamos a ir a ver a alguien, vamos a negociar. Yo recomiendo también, incluso a los pacientes que ya tienen diagnóstico de depresión,
que si sienten que no tienen ganas de hablar con nadie, que no tienen ganas de oír nada, que no tienen ganas de hacer nada, se pasen 5 días en la casa. Eso es parte del tratamiento, porque lo primero que hay que organizar para que una depresión mejore es el sueño. Y si tu cuerpo te está pidiendo sueño, pues sueño. Si te está pidiendo cuarto, cuarto. Ya cuando esto se pasa un poco más de una semana, ya hay otros tratamientos que utilizar, ¿no? Pero si la persona quiere descansar unos días, si quiere estar alejada del mundo unos días, pues vamos a permitírselo, vamos a acompañarla. Es un acompañamiento lo que hay que hacer. ¿Cuándo de la mano puede venir la ansiedad con la depresión? ¿O cómo sabemos diferenciar si lo que estamos es ansiosos o deprimidos? Estas son dos amigas que vienen juntas generalmente. Yo diría que más del 90% vienen juntas. Claro, esto cambia en cada persona. Bueno, como todas las enfermedades, nosotros decimos que no hay enfermedades, sino hay pacientes con enfermedades. Es esta persona con estas características, con esta salud física, con esta salud mental, con esta historia de vida, con estos mecanismos de afrontamiento, con esta familia, con esta sociedad, en este momento de su vida, con con esta situación que tiene en este momento y cambia en todo el mundo. Pero bueno, hay veces que vienen, por ejemplo, Claudia, al mismo nivel. Y nosotros, por ejemplo, para ponerle una etiqueta, ¿no? Un diagnóstico, que al final los diagnósticos son una guía para los médicos, no es algo, un tatuaje que tú te das para toda tu vida, ¿no? Es cuando están parejos, realmente se habla de un trastorno mixto, ansioso-depresivo o depresivo-ansioso. Nosotros le ponemos el nombrecito adelante que creemos que sea un poco más intenso para el paciente en este momento. Pero eso es para los médicos, eso no es tan importante. Hay veces que hay un trastorno depresivo mayor, que ya estamos hablando de una depresión muy seria, que puede tener síntomas de ansiedad. Es decir, ya cuando el paciente, que la depresión, esta es una de las clasificaciones, puede ser leve, moderada y grave, ya cuando es grave, que es un trastorno depresivo mayor, ya se habla de un trastorno depresivo como tal. Aquí lo serio es la depresión esta que lo está sacando de circulación, como decimos. Que tiene también síntomas de ansiedad, que pueden haber síntomas de otro tipo. Ahora, hay trastornos ansiosos que tú los ves que son puramente ansiosos, que lo que pesa es la ansiedad, que tiene en algún momento un síntoma de atención. Pero la ansiedad es tan, disculpa, depresión, pero la ansiedad es tan intensa que no le da tiempo a la persona a enfocarse a la tristeza intensa y los otros síntomas que tiene. La ansiedad es como, que yo creo que esto tendríamos que dejarlo para otro día, es como una aceleración de tu vida. Es como le digo a la gente que viene un tigre, se te para atrás, te viras, lo ves, y todo eso que sentiste en ese momento, bueno, pues eso es la ansiedad, pero fijo. Imagínate esa sensación de que te van a comer así, sudoración, taquicardia, deseos de ir a defecar, miosis, se te eriza la piel, se te aprieta el pecho, te da falta. Bueno, eso es la ansiedad en diferentes escalas, con más o menos síntomas y con más duración en el tiempo. A mí me llama mucho la atención porque, y también lo decía al principio de este podcast, ¿no? En esta parte que tú vas a escuchar cuando escuches la entrevista, que no has escuchado hasta ahora, que muchas veces uno pregunta, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás así? Ok, ya entiendo que estás deprimido y quien tome quien entienda la profundidad de esto, genial, ya lo entiendo, pero ahora, ¿por qué estás así? Y la gente, la mayoría de la gente te dice, te lo digo porque me ha pasado con mi mamá, ¿no? Específicamente que le sufre mi mami. Te mando un beso, sé que vas a escuchar esto como escuchas todas y este podcast lo hago para ti, para saber cómo mejor puedo ayudarte. Pero yo pregunto a mi mamá y a personas que conozco que están deprimidos, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y la respuesta la mayoría de las veces es, no sé, no lo sé. No Entonces, sé. y es algo tan raro, porque claro, no fue porque me caí y me partió un pie, no fue porque me dejó mi esposo, no fue porque me fueron infiel, no fue porque me dejó hablar mi mejor amiga, no sé por qué es. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Es algo hormonal? ¿Qué es? Bueno, la depresión, como hablábamos ahorita, tiene diferentes organizaciones para clasificarla, ¿no? Que es más bien teórico. Según la intensidad, leve, moderada, grave. Hay una clasificación antigua que se utiliza teóricamente todavía en que tú puedes clasificar la depresión en psicógena puramente, en endógena y en orgánica. La depresión orgánica sería una depresión que es secundaria a una enfermedad médica. Por ejemplo, un trastorno endocrino, un tratamiento, este te lo voy a dejar, es decir, un tratamiento prolongado con esteroides, un tratamiento prolongado con
algunos hipotensores que se utilizan en la depresión, con algunos tratamientos que se utilizan en el cáncer. Hay una lista así de tratamientos que producen depresión. Incluso yo estoy viendo cada vez más depresiones por suplementos que se utilizan para hacer ejercicio, por anabólico, por 500 medicamentos. Hay depresiones secundarias a trastornos neurológicos, por ejemplo, el Parkinson. Hay depresiones secundarias a trastornos de la sangre, a trastornos, a todo lo que pueda haber, a tumores, a infecciones, a meningitis a meningitis que han tenido una evolución bastante prolongada. Es decir, están enfermedades que son puramente médicas, así para clasificarlo, pero en realidad todas son médicas, que como un efecto secundario van a producir esta depresión. Entonces están las psicógenas, que serían enfermedades que no hay una lesión orgánica puramente demostrable, como por ejemplo un tumor en el cerebro que tuviste en una tomografía, pero que son producto de algún trastorno endógeno que no es explicable. Que aquí viene, bueno, la depresión monopolar, que es esta depresión que sabemos, el trastorno depresivo recurrente, viene la depresión del embarazo, la depresión de después del embarazo, viene la depresión del adulto, viene la depresión bipolar, que se presenta en el trastorno bipolar, y este tipo de depresión. Y están las depresiones psicógenas, que se creen secundarias a capacidades, es decir, capacidades y mecanismos de afrontamientos no adecuados que tenemos nosotros en un momento de la vida ante algún hecho. Es decir, una forma de percibir, responder, actuar, afrontar a un hecho en una situación de vida, en un momento con nuestra historia que nos hizo deprimirnos. Entonces, esta era una clasificación en lo que ahora esto es un poco rígido, ¿no? Porque, por ejemplo, las depresiones endógenas, que se cree que no hay una lesión estructural, con el desarrollo de la neuropsiquiatría, de la neurobiología, se ve que no están así. Es decir, que vienen algunas ligadas, vienen algunas mixtas. Para ponerte un ejemplo, ahora tú tienes un diagnóstico de Parkinson o de un tumor cerebral. Entonces, tienes una enfermedad orgánica. Este tumor te está tocando un área cerebral, te está produciendo un ajuste de los neurotransmisores cerebrales, de las sustancias que mandan la información al cerebro, y te va a producir una depresión. Entonces tienes un diagnóstico de un tumor cerebral o un Parkinson, y además tienes una depresión secundaria a Parkinson, es decir, que sería una depresión orgánica. O en las clasificaciones nuevas sería un trastorno depresivo secundario a una enfermedad médica. Pero si tú tienes, es decir, esto es otra versión, si tú tienes un diagnóstico de cáncer y por esta situación de tu vida, por esta noticia que te ha caído arriba, que a cualquiera que tenga un diagnóstico de cáncer tiene 500 papeletas para deprimirse, porque es casi un desastre, ¿no? Entonces, puedes deprimirte también por este duelo que estás haciendo, por este cambio que había en tu vida. Entonces, esto sería una depresión psicógena más el cáncer, es decir, esta ya no sería orgánica. Claro, Pero esto es tienes una teórico, no base lo podemos desligar. tangible, pero tienes una base tangible para estar deprimido. En este caso, ¿qué pasa cuando yo te Claro. pregunto, pero ¿por qué estás así si todo en tu vida va bien? Si tienes dinero, si estás bien con tu familia, si tu hijo tiene salud, ¿por qué estás así? Y la respuesta es no sé. ¿Qué pasa en ese caso? Esto es uno de los diagnósticos, es decir, este es uno de los síntomas que te hablan de una depresión endógena, es decir, de una depresión con una causa médica, como decimos nosotros, que puede ser, por ejemplo, un hipotiroidismo, una cosa tan frecuente como un trastorno de la tiroides. Personas que no tienen ningún conflicto en su vida, que todo le va bien, que todo le va bien de verdad a nivel personal, ¿no? Porque también sabemos que la percepción de las personas de que todo me va bien es que me va bien económicamente, tengo pareja y ya, y tengo que estar bien, porque esto es lo que la sociedad dice que está bien. No, yo te estoy hablando de que realmente le va bien, de que realmente esa persona piensa que pudiera ser feliz con todo lo que está teniendo, le va bien, es decir, tiene una buena relación, se siente bien, tiene unos buenos mecanismos de afrontamiento, es una persona resiliente, y aparte de eso, se deprime. Y además, este tipo de depresión, sin una causa ambiental, te hace cuestionarte de por qué me estoy sintiendo así. Y además, te imaginas sentirte así sin saber por qué te estás sintiendo así. Es horrible. Entonces, esto sí te va a hablar de una depresión secundaria, una enfermedad médica o a un trastorno orgánico. Ok, hablaste ahorita de la depresión postparto. Y tú puedes ser muy psicólogo, muy psiquiatra, pero no has, o sea,
no has tenido un bebé. Yo tuve depresión postparto y te puedo hablar desde mi punto de vista como mamá. Y ya te digo, o sea, tú puedes tener todas las bases médicas para hablar, pero el sentimiento que se siente cuando tienes una depresión postparto, que son muy diferentes todas, por supuesto, es muy fuerte. En mi caso, por ejemplo, que también es un tabú, y aprovecho para abrir esa llave, esa puerta, y que todas las mamás entiendan que es completamente normal y que además es mucho más común de lo que parece. En mi caso, pues fue un parto perfecto, la niña estaba perfecta y para mí fue algo, el primer mes más difícil que he vivido en toda mi vida. Lloraba todo el tiempo y no sabía por qué, estaba muy triste, no sabía qué hacer con esa bebé. Es muy complicado y hay mamás incluso, no fue mi caso para nada, que llegan hasta un poco apartar el bebé de su vida o a sentir que es un problema lo que ha venido a su vida. No fue mi caso, pero sí he escuchado mucha gente que le ha pasado eso. La depresión postparto, que sé que es un tema incluso que quiero tratar solamente en un podcast, porque sé que es un tema muy grande. ¿Cuán común es y qué le puedes decir a esas mamás que la están viviendo ahora mismo, que lloran sin saber por qué y no dicen nada, porque supuestamente están viviendo la felicidad más grande de su vida en ese momento, o deberían estar viviendo? ¿Qué le dirías a esas mamás que están sufriéndola ahora mismo? Bueno, esto igual es, por supuesto, una depresión como todas, bastante importante. Bueno, son unas depresiones bastante importantes porque hay diferentes tipos de depresiones o de diferentes formas de manifestarte, incluso en diferentes periodos, ¿no? Pero primero es difícil de diagnosticar porque la mujer acaba de pasar por un tsunami. Yo le digo a la gente, a mí me gusta mucho utilizar la analogía del parto de una mujer y la situación que estamos teniendo con el COVID ahora, que las mujeres pasan mucho tiempo embarazadas, que el embarazo es bonito, idealmente, pero vamos a estar claros que la mujer está enferma durante un número de meses y se siente mal y tiene síntomas físicos y está agotada Y y no puede dormir y cambia el cambios hábito físicos muy evidentes. y tiene miedo. Y entonces, durante todo este periodo del embarazo, hay una idea ahí un poco irracional que las mujeres saben que después que para no es que se vaya a calmar, pero viene la sensación esta de que voy a poder descansar del embarazo. Por eso es que te digo que es parecido al COVID, que la gente se creía que después de los 2 meses esto ya se iba a acabar, después del 31 de diciembre se acabó el COVID, la vida va a ser normal. Y no, esto empieza ahora. Entonces la mujer cuando pare, después que se pasó tantos meses agotada, viene un agotamiento todavía mayor, que son las noches, que es la lactancia, que es la preocupación del niño y que si empieza a llorar y cambia el ritmo de sueño. Es decir, esta super revolución, las energías que te quedaban pocas las tienes que super revolucionar y hay un agotamiento terrible. Y por supuesto, este agotamiento influye en el estado de ánimo. Es decir, que además de que vienes agotada, te tienes que enfrentar a una depresión. Es decir, que no es una depresión que llegó en estado físico y mental saludable, sino que después de un embarazo. También es difícil porque el tratamiento es difícil, porque si la mujer está lactando no la puedes medicar con la mayoría de los medicamentos para la depresión. Hay alguna que es ligera y no se percibe tanto, porque además las mujeres no la quieren comunicar, porque yo no tengo derecho a decir que estoy deprimida, si ahora la prioridad es el niño, ¿cómo yo voy a ponerme en esto ahora? ¿Cómo esto no se me va a pasar? Imagínate la sensación de una persona que no tiene motivación en nada en la vida porque está deprimida. Imagínate la percepción que tienen estas madres que no tienen ganas de cargar a su hijo. Lo mal que se sienten por no tener ganas de cargar a su hijo. Es decir, es doble. El golpe es doble. Hay una variante un poco más light, el baby blue. Más light, no estoy diciendo que es menos importante, al contrario, sino de que no viene con síntomas intensos que no son tan visibles y por tanto no se busca ayuda. Pero bueno, esta versión, cuando buscan ayuda de un profesional, no necesita tratamiento medicamentoso. Generalmente pasa sola, generalmente dura 2, 3 semanas, 4 semanas y es menos intensa. Pero hay depresiones postparto que incluso aparecen hasta con síntomas psicóticos, con ideas relacionadas con Ujú. psicosis y con el niño y se dificulta la cosa. Y nada, que ninguna, como decía, ninguna depresión es fácil de tratar, ninguna es fácil de vivir,
ni fácil de sobreponer. Claro, las madres que vienen más preparadas, incluso yo creo que las madres que en algún momento de su vida, en su historia, han tenido síntomas de depresión y han buscado ayuda, es decir, que han salido adelante de un episodio depresivo de cualquier intensidad, están más preparadas para si esto aparece durante el embarazo. Esto sin hablar de las enfermedades que hablábamos ahorita, ¿no? El trastorno bipolar, por ejemplo, que con el movimiento hormonal del parto y del embarazo tienen, tienen un porciento mucho mayor de tener una depresión, y esta depresión, por supuesto, va a ser mucho más grave, con mucho peor pronóstico y mucho más intensa. Entonces, estas cosas se manejan si hay una experiencia desde antes, pero la que le llegó por primera vez justo después del embarazo, pues es un golpe doble y bastante difícil. Yo creo que vamos a preparar un capítulo solo para eso, porque sé que hay muchas mamás que lo necesitan. ¿Qué papel tú crees que, o sea, a ver, ahora tenemos el mundo de las redes sociales que antes no existía? Entonces antes, hace, qué sé yo, cuando yo nací o cuando yo tenía 10 años, la gente no tenía mucho punto de comparación, a no ser que sea con el vecino o con un artista famoso. Ahora todo el mundo tiene comparación de la vida del de al lado, porque las redes sociales exponen abiertamente la vida de todo el mundo. ¿Cuánto tú crees que ha hecho que crezca la depresión a nivel comparativo, o sea, por comparación, ¿no? De la gente por vivir las vidas de otras personas. ¿Cuánto tú crees que ha influido las redes sociales y que está influyendo en este tema? Pues yo creo que todavía influye más negativamente que positivamente. Es decir, definitivamente hace unos años, no creo que muchos, pero sí hace algunos años, se ha venido trabajando un poco más en esto de promocionar una vida saludable, y que cuando hablo de salud, por supuesto, incluye la salud mental. Es decir, se está haciendo una campaña de salud mental. Las redes sociales son peligrosas en todos los sentidos. Primero, por la percepción esta de esquemas de felicidad que sabemos todos, y yo le pido a la gente que se valore y que hablen con quien quiera, que nada de la vida perfecta que sale en las redes sociales existe, ¿no? Yo no conozco a nadie, yo conozco a muchas personas, yo no conozco a nadie que tenga esta vida perfecta. Yo creo que cada cual tiene el derecho de publicar lo que quiera mientras no le haga daño a otra persona, ¿no? Pero que cada vez hay que tener, pienso, un poco más empatía y un poco más de autenticidad. Yo no digo que tú publiques lo que no quieras, pero si tú tienes un número grande de seguidores, por ejemplo, desde mi punto de vista, tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad con autentificar la vida, ¿no? Lo real, con validar las emociones. No todo el día puedo estar así. Si estoy todo el día contento, así como me pongo en las redes sociales, pues algo malo también. Yo creo que las redes sociales tienen varios peligros. Es decir, nos ha ido de la mano el tema de control es decir, de consejos, que esta palabra tampoco me gusta, sobre salud mental, el tema de positividad tóxica. Hay, hay páginas web, hay canales de YouTube que he visto y a mí me dan miedo, porque es una positividad tóxica. Pon de tu parte y el universo se va a encargar de esto y tú no estás deprimido, tú lo que tienes es... Y yo digo, pero ¿cuánta gente más que están haciendo? Y esto es muy peligroso también. Es muy peligroso también. Hay que tener cuidado con lo que se hace. Hay que tener cuidado con el coaching, que por supuesto hay coaches que son muy, muy buenos, que estudiaron y que tienen su formación y tal, pero hay otros que no. Es decir, como hay también psiquiatras y médicos y todos los profesionales buenos y malos. Pero hay que tener cuidado, porque cuando tú pones una etiqueta en una red social de que eres un profesional en un área de salud mental, pues entonces ya tú te tienes que comportar como un profesional del área de salud mental. Y yo le digo a la gente siempre, me llama la atención porque a mí muchos pacientes me llaman por la cuenta mía de Instagram, la de salud mental, y me escriben, ya sé que eres psiquiatra, me recomendó a alguien, pero no es cercana. Y muchas veces pregunto, pero tú no necesitas una certificación de mi título, un permiso de trabajo, qué tipo de terapia. Es decir, hay una responsabilidad que hay que tener. Yo pienso que esto es individual también, de que cada cual tiene que saber
a qué médico está viendo, qué es lo que hace, qué títulos tiene o de dónde salió, ¿no? Porque en Instagram cualquiera llega, en Facebook cualquiera pone una etiqueta de yo soy psiquiatra, sí, yo soy psiquiatra, y a lo mejor me especializo en adicción al alcohol y tú tienes un trastorno muy difícil de tratar de otra área, entonces averigua qué has hecho tú en este momento. Cuando tú vas a un cirujano, lo primero que le vas a preguntar, bueno, ¿y tú eres especialista en qué? Pues si eres un cirujano ortopédico, ¿qué hago yo aquí si lo mío es una apendicitis? Entonces, yo pienso que también hay una responsabilidad con esto, de que cada cual hay que entrenar a las personas deben entrenarse para saber cómo ir al médico, qué preguntarle al médico, es decir, qué exigirle al médico, por qué yo estoy tomando esto, por qué esta terapia, qué es lo que queremos lograr, cuáles son los objetivos, en qué se enfoca esto es magia o esto qué cosa es. Y por aquí esto se va un poco de las manos en las redes también. Bueno, ya casi para ir terminando este tema de que seguramente vamos a tener que hacer un segundo episodio, yo voy a entrar en el mundillo ya más oscuro y la parte más triste de la depresión, que es el fin que puede tener en muchas personas, que la gente sigue juzgando. Tenemos muchos, por ejemplo, los casos más evidentes, el caso de Robbie Williams, por ejemplo, un tipo con una vida casi, bueno, o supuestamente perfecta, con todo la fama del mundo, el talento del mundo y la posibilidad de hacer lo que quisiera y terminó suicidándose. Y el suicidio, que es un tema también tabú, que yo le pido a la gente que antes de juzgar a alguien que ha tomado esa decisión, ¿no? O que se ha enfrentado a eso tan fuerte, ¿no? Digo porque yo solía juzgar mucho eso también cuando era mucho más joven, que no lo hagan, porque, o sea, nadie sabe qué ha pasado por la cabeza de una persona que ha decidido enfrentarse o que ha decidido ni siquiera intentar suicidarse. Ya esto que es un tema mucho más complicado, mi pregunta o lo que yo te pediría es a la gente que nos está escuchando, que ha tenido, o a alguien que ha escuchado, que le han comentado, he tenido tal idea de que quiero terminar con mi vida, que se agarren un segundito de esto que tú le vas a decir, ¿qué les dirías? Porque me encantaría que este episodio sea una mano que ale a la gente de esa oscuridad y que tu voz sea un poco quien les hable a esa gente y les haga volver a la realidad, porque a lo mejor están viviendo en un mundo irreal. No sé, ¿cómo nos podríamos ayudar? Sí, definitivamente tenemos que concentrar un poquito más de esto en otro episodio. Pero yo le diría a la gente que, es decir, el suicidio generalmente viene con la depresión, generalmente es un síntoma de depresión, ¿no? Hay otras causas que no vienen al caso ahora, pero suicidio y depresión están ligados, es decir, es un síntoma de agravamiento de la depresión, sea la causa que sea. Quería empezar por aquí, el suicidio siempre es importante. Una niña de 15 años que es muy malcriada, que la mamá no la deja salir de la casa, le dio una perreta y dijo que se iba a matar. Esto tiene un riesgo suicida muy alto, aunque ella no quiera morirse, aunque haya 99% de probabilidades de que ella no quiera morirse, se puede matar sin querer. Es lo que pasa. Es decir, nosotros decimos siempre en la escuela cubana que el suicidio es un perro que ladra y que sí muerde. ¿Sí? Como decimos, perro que ladra no muerde, no, el suicidio es al revés, perro que ladra, sí, el suicidio siempre es una emergencia. La abuelita que dice, quiero dormirme y no despertar más, eso es una ideación suicida. Aunque no diga quiero matarme, yo quiero dormir y no despertar más. O a veces me gustaría ya no estar en este mundo. Atención, esto es un riesgo alto de suicidio, además en un anciano. Entonces, es la educación en cuanto a la depresión. La depresión viene, había un psicólogo de hace muchos años que se llama Beck, que describía la depresión con una triada cognitiva. Es decir, la depresión no es todo esto que estamos percibiendo, sino los pensamientos que estamos teniendo revolucionándonos la cabeza, que nos hace percibir el mundo de otra forma, como si tuvieses unas gafas azules, yo le digo a la gente. Bueno, Beck decía que había una triada en la depresión que era una visión muy pesimista, muy pesimista del mundo. Es decir, todo lo que está pasando en el mundo ahora se ve mal y así está vivenciándolo realmente una persona deprimida. Una visión muy pesimista del futuro. No voy a poder terminar la carrera, es decir, todo lo que yo pienso para el futuro va a ser pesimista. Todo me va a salir mal, esto se va a volver a repetir, nunca me voy a curar. Y una percepción muy pesimista sobre sí mismo. Yo soy un fracasado, no sé por qué me está pasando esto. Entonces, imagínate sentir esto en tu vida de una intensidad bastante fuerte y no tener dónde agarrarte. Y esto es una de las vías al suicidio, ¿no? Un escape que no es escape a esto que estoy sintiendo que no es permanente. Entonces, es pedirle a la gente de que se siente
de que asimilen esto que está pasando y de que busquen ayuda, que esta percepción que están teniendo de todo, que este catastrofismo que están teniendo de todo es temporal, que si hay una salida, que si hay una puerta de escape, porque realmente lo más triste de la depresión no es la tristeza, es la desesperanza, es la sensación de que no vas a tener salida de esto nunca. Y entonces es por aquí donde hay que trabajar, es por aquí donde hay que luchar y tratar de racionalizar que esto es temporal, porque es una enfermedad, no es una situación de vida, es una enfermedad que estoy pasando en este momento y siempre hay una salida. Bueno, de esto hablaremos en otro momento. Efectivamente, yo te agradezco muchísimo este primer, digamos, estamos escarbando, ¿no? En este tema oscuro. Yo sé que ahora vamos a empezar a educar a la gente que todavía no está educada en este tema y en muchos otros. Yo creo que tú le vas a aportar muchísimo conocimiento a esta parte de psicología que quiero tratar en Como Yo Lo Veo podcast y además empujo ahora mismo a toda la gente que me está escuchando, que yo sé que me escuchan ya en más de 83 países según la última cuenta que hice, que te sigan, el doctor Diego Balmaceda en Instagram, que escuchen tu podcast, Bitácora de un psiquiatra cubano, que te pregunten cosas. Ahora no quiero agobiarte, que miles de personas te agarren tu tiempo, pero creo que una persona como tú, que tiene de la mano tanta inteligencia y tanta información, es muy vital para la gente que está en procesos depresivos, en procesos psicológicos complicados. Así que yo te agradezco muchísimo. Te dejo la puerta abierta y la llave para que regreses a otro capítulo. Nos vamos a poner de acuerdo y tocar diferentes temas. Y por supuesto que vuelvo a invitar a la gente a que te siga y a que te escuche en tu podcast. Gracias miles. No, gracias a ti y gracias por incluirme aquí, incluir temas de salud mental. Muy bonito lo que estás haciendo. Un Gracias. beso grande. Gracias. Besos. Besote. Gracias.